Muy buenas, ¿qué tal? Pues tenemos aquí otro juguetillo, que es una Yamaha especial de 2,5. Esta es la moto de mi compañero, el de la caja de cambios del Peugeot. ¿Qué le pasa a esta? La moto va bien, pero cuando está fría le cuesta horrores arrancar, ni siquiera tirándola al aire. Entonces dice, bueno, míramela, a ver qué coño le pasa a eso. Él dice que hace ya un tiempo le limpiamos el carburador. Pero yo no me acuerdo, la verdad, de aquello. Dice que sí, porque hubo un tiempo que yo tenía una igual. Bueno, la mía era la SR, un poco más nueva, pero básicamente la misma moto. Y dice, sí, que le cambiamos el aceite los dos a la vez, y le limpiamos los dos carburadores. Yo no me acuerdo, pero bueno. Entonces, luego el caso es que la moto, como digo, va bien. Pues voy a ver si tiene falta de un relaje de válvula. El relaje de válvula, a ver cómo está. Y si no mejora, pues bueno, le limpiaré el carburador, porque las bujías van bien, las bobinas, todo eso. Es que todo eso, lo demás está bien. Así que voy a empezar primero por el relaje de válvula, a ver si le sacamos punta a esto, porque la verdad que es bastante rarete que vaya así de esa manera en frío. Bueno, para el relaje de válvula, pues vamos a ver, tendré que abrir esta tapa, que aquí estarían las válvulas de escape. Aquí estaría la válvula de admisión, y también habría que quitar por aquí esta tapa para mover el motor. No sé si esta tapa, igual creo que esta tapa no, porque vamos a ver si encontramos, si están los puntos en este lado. Pero bueno, por lo pronto vamos a empezar a mover aquí, porque no creo que se haya ido de distribución esta moto, que la hayan toqueteado o algo así. Lo dudo mucho, la verdad, lo dudo mucho. Pero bueno, yo voy a empezar por lo fácil, que sería el reglaje de válvula. Voy a ir abriendo las tapas estas y ahora vemos cómo seguimos. Por cierto, macho, like y suscríbete, coño. Suscríbete, tío. Que tengo 22 seguidores. Joder, eso nada más que en la familia, los 4 colegas, ya está eso ventilado. Venga, hombre, no me seáis moñas, coño. Venga, un saludo, que sigo con esto. Ya tengo quitadas las tapas de admisión y la tapa de escape. Tengo quitada la tapa de aquí de la carcasa esta del motor. Vale, ahora nos aseguramos que las válvulas están en cruce, girando en sentido antihorario hacia acá, según esta moto, claro. Y debemos de poner las marcas del encendido. A ver, voy a ver si se pueden ver. Vamos a ver. Son esta marca, a ver si enfoca bien. Esta marca de aquí, ¿vale? Debe de estar en ese pico de ahí, del cárter. Entonces, cuando están alineadas esa marca, sabemos que las válvulas están en cruce. Comprobamos que efectivamente, no sé si se oye, hay un juego ahí, ¿vale? Y aquí, vale, hay otro juego. Vale, entonces, según manual, con la moto en frío, la válvula de admisión debe de estar en una tolerancia de 0,5 a 0,10. 0,5 a 0,10. Y la de escape, lo tengo aquí anotado, entre 0,12 y 0,17. Bueno, vamos a ver la de admisión. Aquí, como dicho antes, que había un juego. Con las galgas
voy a ver con la galga de 0,10, por ejemplo. 0,10. Cogemos la galga de 0,10. No se ve, pero no sé si se ve, sí. 0,10. Vale. Y medimos la holgura. 0,10 entra sobrado. Vamos a ver 0,15. Ahí. Entra, no sobrado, pero entra. No sé si seguir. ¿Para qué voy a seguir si sé que está fuera de rango? Porque si tiene que estar entre 0,5 y 0,10, ya me da igual lo que tenga. Pero vamos, que seguramente tendrá 17. Bueno, voy a probar la de 20. Venga, vamos a probar la de 20. A ver si... La de 20 quizás sea mucho ya. Pero bueno, voy a probarla. Vamos a ver dónde está la de 20. 20, aquí. 20. No, 20 ya no. Pero 15 sí que entraba, entonces no está bien. Pues nada. La de escape, vamos a ver la de escape. 0,10, vamos al 0,10, venga. 0,10, aquí todo esta vez. 0,10, no veo nada, tengo que... Llevo ya tiempo detrás de unas gafas nuevas, porque es que no veo ya nada, 0,10, aquí. Lo mismo. Metemos. Entra bien, a ver la de 0,15. Ha entrado pero justo. Así que esta moto necesita relaje de válvula. Bueno, no he enseñado dónde habría que meter la... Voy a coger el de 0,10 y enseño dónde habría que meter la... Os muestro dónde debería de meter dónde se deberían de meter las cargas para verlo. Venga, veniros conmigo. Vale. Para medir habría que meter la galga aquí. Me veis por el otro lado. Aquí. Se mete la galga. Ahí. ¿Vale? Ahí. Entonces, tiene que entrar, que vaya tocando, que notes que roce que roce la leva, ¿vale? Entonces, como entra muy holguero, se afloja este tornillo de aquí, o sea, esta tuerca, mejor dicho, ¿vale? Esa tuerca, que es la contratuerca que tiene, y se aprieta este tornillo de aquí arriba, para ajustar el juego que nosotros queremos, ¿vale? Para que quede ya en su sitio. Venga, vamos a hacer, y con la de escape pues lo mismo. Venga, pues vamos a hacerlo y vamos a ver en qué se queda y comprobamos si ha mejorado un poco la moto. Bien, pues como el manual dice que la admisión tiene que estar entre 0,5 y 0,10, pues vamos a dejarlo esto en 0,8. No sé si se verá. 0,8. Vamos a intentar dejarlo en 0,8, una cosa ahí intermedia. Entonces aflojamos la tuerca, como hemos dicho. No sé si podré poner la cámara
un poco por aquí más cerca. Voy a intentarlo, a ver. Bueno, yo creo que aquí se ve mejor, ¿no? Vale. Venga, pues lo que vamos a hacer es aflojamos la contratuerca esta. Ahí está, aflojada. Y ahora lo que vamos a hacer es este tornillo regularlo. Metemos la galga de 0,8 y ajustamos con estos alicates, por ejemplo, a lo que nosotros queremos. No debe estar muy apretado, simplemente, mirad, ¿ves? Ahora, a ver, ahí está muy apretado porque no puedo sacarlo, simplemente que roce ahí, ¿vale? Ahora, ahí lo tengo, roza por la superficie y entra bien, ¿vale? La de 0,8. O sea que se podría decir que ahí lo tenemos. Apretamos la contratuerca. Ahí. Y ahora volvemos a comprobar si ha quedado bien. A ver. Ha quedado muy holguero. Ha quedado muy holguero. Nada, se hace otra vez, no hay problema, tantas veces como haga falta. Otra vez. Aflojamos, apretamos un pelín. Esto está muy duro. A ver, ahí. Y apretamos. A ver. Ahora sí. Ahora sí, roza. Voy a ver si, para estar seguro, a ver si el de 0,10, la de 0,10 entrará. Que en teoría no debe de entrar. Ahora la de 0,10. Esta es la de 0,10. ¿Vale? Ahora no entra. ¿Ves? Ahora no entra. Entonces ya tendríamos la admisión. Ahora habría que hacer lo mismo, pero en la de escape. Venga, vamos al lío. Bien, he vuelto a comprobar antes de tocar la de escape y donde deja la carga. Aquí. He comprobado con la de 0,15 y la de 0,15 entra más bien justa. Más bien justa. La de 0,10 entra suelta. Entonces, como es entre hasta 0,17, es de suponer que está dentro de tolerancia. Compruebo la tolerancia, hablaríamos de 0,12, está entre 0,12 y 0,17. Como digo, el 0,10 entra muy holguero y 0,15, que esta ya entra más bien justo. 0,12 no tengo, deberíamos de jugar con dos galgas. Por ejemplo, 0,8 y 0,4. Podríamos, a ver. Pero vamos. A ver, ¿dónde está? 0,4, que es esta. Y 0,8, que es esta. Aquí. Y comprobamos a ver qué nos daría. Entra suelta. Entonces quiere decir que está entre ese 0,12 y ese 0,15. Estaría dentro de los parámetros que marca el fabricante. Otra cosa que no he comentado antes es que he puesto el volante del motor en la marca que
que indicaba el fabricante. Pero claro, puede ser que esté las válvulas abajo. ¿Cómo sabemos? Aparte de porque las vemos aquí arriba, ¿cómo sabemos que está en el ciclo del cruce de válvulas? Exactamente, que está en compresión arriba en el cruce de las válvulas. Pues tengo aquí esta brida, con esta brida lo meto por la bujía y ahí está el pistón, o sea que está en el punto muerto superior, ¿vale? Otra manera de verlo. Bueno, lo que voy a hacer ya es, le pongo la bujía, voy a cerrar las tapas, cierro la tapa del otro lado, he revisado el filtro del aire está bien y compruebo a ver si arranca. Bien, pues le he conectado el arrancador porque de batería está bastante seco, pues lleva tiempo aquí. Voy a ver si arranca. Está el aire tirado desde el carburador, el starter. Un segundo. Ahí va. Venga, probamos. Ahora, aunque está de batería floja, pero bueno, ahora parece que ha arrancado. No me gusta, esto no debería de hacerlo. A ver. No. Esto. A ver qué problema tiene esto. No. Es el problema de que no estoy poniendo bien el cable. A ver. Esto no es normal. Estoy poniendo el dedo aquí a ver si noto lo que he comentado antes del aire, pero es que no es normal esto. No es normal. Además, yo he tenido esta moto y no son frías, pero no tanto. Se muere, la batería en un momento que se muere. Pues nada, desmontar el carburador a ver si los chicles de baja tienen algún tipo de problema. Están atascados o algo, que será lo más seguro. Pero vamos, es que no es normal. Venga, pues voy a ver cómo quito el carburador y os cuento. ¡Suscribiros! Bien, pues lo que vamos a hacer es quitar el carburador, para repasarlo. Quitaríamos este tornillo de aquí, que es el que conecta con el filtro del aire, y este de aquí abajo, a ver, que ya lo tengo flojo, porque bueno, lo he aflojado yo ya, pero este que es el que comunica con la admisión. Para soltar, este sería el cable del acelerador, que solamente tenemos que hacer así, tiramos un poco, ¿vale? Así, soltamos y ahora ya sacamos el cable de aquí. A ver, que con una mano, a ver, ahora, ya está. Y ya estaríamos en condiciones de sacar el carburador. ¿Vale? Venga, pues voy a sacarlo. Bien, pues ya tengo el carburador en la mano.
Voy a abrirlo y limpiarle bien, soplarle todas las tomas con el aire a presión, limpiarlo bien los chiclets y a ver, voy a comprobar la membrana también, a ver qué le pasa, pero yo creo que la membrana debería de estar bien. No sé qué me voy a encontrar. Vamos a ver. Vale, pues ya reglaje válvula hecho, el carburador repasado y vamos a ver si enciende. La batería está baja, pero bueno, creo que ahora sí está bien. Al toque. Falta bajarle un poquito el relentín. Voy a esperar a que se enfríe y a ver si responde bien otra vez. Porque ha arrancado, la verdad que ha arrancado ahora perfectamente. En cuanto enfríe, hago otra prueba y se da por finalizado la chatarrica esta. Bueno, pues ya tenemos aquí la llamajilla. Vamos a ver si se ha solucionado el problema. Damos contacto. El motor frío, sin problema. Tiramos un poquito del aire. Vamos a ver. Tiramos del aire. Damos el arranque. Vamos a ver. Ahí. Bueno. Solucionado. Venga, like y a suscribirse.